¿Sí pueden ver mi pantalla? Sí, Master. Ok, excelente. Entonces, bueno, vamos a comenzar con lo que vamos a ver. Entonces, pues como les hablaba, el día de hoy hablaremos sobre el soporte nutricional en pancreatitis aguda, ¿verdad? Entonces, que corresponde a la clase número 2 de este módulo, que corresponden 4 clases. Entonces, bueno, hablando de la pancreatitis aguda, ustedes ya tuvieron una clase acerca, pues, con el doctor, más hablando de todo el tratamiento médico, em, y toda la fisiopatología, etiología y todo lo demás. Y pues con esta clase pretendemos ahondar en el tratamiento nutricional que es muy controvertido, como algunos de ustedes lo sabrán, en esta enfermedad. Entonces, bueno, la pancreatitis aguda como tal, pues es una afección prevalente grave del sistema digestivo. En la mayoría de los casos cursa con una incidencia de leve a moderada. Sin embargo, esta enfermedad cuenta con una incidencia global de aproximadamente 34 casos por cada 100.000 personas, en donde esta enfermedad pues cursa con un catabolismo muy alto, por lo que el soporte nutricional es una de las piedras angulares del tratamiento. Y básicamente en todas las enfermedades en las que cursa un catabolismo alto, em, un hipercatabolismo, pues el soporte nutricional va a ser una piedra angular. Y en esta enfermedad, justamente en especial, pues hay muchos paradigmas que hay que, pues, hablarlos en esta clase y que es necesario pues, tener una mayor visión, una visión más amplia acerca de lo que es el tratamiento nutricional y poder, pues, establecer ya los estándares que se recomiendan al día de hoy, que se deben tomar en cuenta para el tratamiento de esta enfermedad. Em, y es que aproximadamente el 80% de los pacientes que tienen esta enfermedad y que cursan con una enfermedad grave experimentan deficiencias nutricionales sustanciales, incluidas pérdidas de nitrógeno de hasta 20 a 40 gramos al día. Entonces, recordando que no es como 20 a 40 gramos de proteína, no, sino 20 a 40 gramos de nitrógeno, ¿verdad? No es igual. Entonces, la cantidad, digamos, de masa muscular que se pueden perder diariamente, pues son muy elevadas. ¿Y esto por qué nos importa? Pues porque, pues a la larga viene a disminuir, pues la calidad el comportamiento de la enfermedad, em, y cómo el paciente igualmente va a responder al mismo tratamiento, a los días de estancia hospitalaria, las complicaciones y todo lo demás. Entonces vemos que en esta enfermedad podríamos nosotros llegar a observar tanto desnutrición como obesidad. Son muy comunes ambas, ya que de acuerdo a su etiología, las dos más prevalentes, como ya lo debieron haber visto en la clase anterior, de pancreatitis, vimos que de las etiologías más prevalentes, pues es el alcoholismo, que afecta más que todo a los hombres y que en los pacientes que cursan con una etiología de alcohol, em, pues lo más prevalente es que veamos desnutrición, ¿verdad? En un 50 o un 80% de los alcohólicos crónicos. Ya en el caso de las mujeres que tienen como etiología pancreatitis biliar o de origen biliar, pues normalmente las vamos a ver que cursan con sobrepeso. Entonces, en esta enfermedad podríamos ver ambas caras pues, del estado nutricional, donde todos los pacientes deben considerarse en riesgo nutricional moderado a alto, por lo que tienen que recibir también una intervención nutricional desde el momento que es diagnosticado, en algunos casos mucho más agresiva o digamos más pronta, más oportuna que en otras, ¿verdad? Dependiendo de la gravedad de la enfermedad. Y se debe valorar tanto la gravedad de la pancreatitis como el estado nutricional inicial y evolutivo para guiar el soporte nutricional. Entonces, como ya sabemos, esta enfermedad pues se debe realizar un diagnóstico, ¿verdad? Por medio de la clínica y los laboratorios, donde se requieren dos de los siguientes. Las últimas guías nos hablan de dolor consistente, que este dolor va a ser con una radiación en banda, usualmente muy severo,
El otro criterio puede ser elevación de la amilasa y lipasa 3 veces más de los valores de normalidad y hallazgos imagenológicos, ¿verdad? Entonces, estos son los criterios de diagnóstico y la clasificación de la gravedad, pues tenemos los criterios de Atlanta del año 2012, en donde pues la pancreatitis se ha clasificado como pancreatitis leve, moderada y grave, en donde la pancreatitis aguda leve es donde no cursa con insuficiencia orgánica, sin complicaciones locales o sistémicas. Y la pancreatitis aguda moderada es aquella que va a cursar con una insuficiencia orgánica que se va a resolver en 48 horas. em, y las complicaciones locales o sistémicas no se van a dar con insuficiencia orgánica y no va a ser persistente. Ya cuando hablamos de una pancreatitis grave, pues hablamos de la existencia de una insuficiencia orgánica persistente. em, Insuficiencia orgánica única o insuficiencia orgánica múltiple. Entonces, vemos que entre el 20 y el 25% de los pacientes que cursan con pancreatitis, pues cursan con una pancreatitis grave, el 20%, ¿verdad? El 80% de los pacientes, pues tiende a ser una pancreatitis leve a moderada. Entonces, en estos pacientes, ¿verdad? El apoyo nutricional va a ser incluso mayor o debe de suplir las necesidades más rápidamente, ya que tienen pues esta enfermedad ya en este nivel de gravedad, pues tiende a ser tiende a ser mortal, ¿verdad? Entonces es necesario que la nutrición forme parte de ese tratamiento. En cuanto a la epidemiología, pues tenemos que la incidencia de la pancreatitis va aumentando y ha aumentado de un 2% y un 5% anualmente y varía entre 3,4 y 73,4 casos por cada 100.000 habitantes en todo el mundo. Entonces, es un poco variable, sin embargo, no tiene una incidencia tan alta. Y la etiología más frecuente, pues es la pancreatitis biliar, seguida de la alcohólica, ¿verdad? Entonces, en ambas vemos desnutrición u obesidad. En cuanto a la mortalidad, ¿verdad? Hablamos de que en la pancreatitis aguda leve a moderada la mortalidad es de menos del 1%, ¿verdad? Y hasta el 80% de los pacientes con pancreatitis pueden reiniciar pronto la dieta o la nutrición oral, vía oral, la mayoría de los pacientes. Y la mortalidad grave, la pancreatitis grave, perdón, tiene una mortalidad de un 19 o un 30%. em, y la necrosis pancreática extensa tiene una mortalidad de más del 50%. Y si se llega a desarrollar sepsis, pues hasta un 80%. Y pues hablando del tema de mortalidad, pues cerca del 50% de las muertes ocurren en las primeras 2 semanas, principalmente debido a falla orgánica, y el otro 50% ocurre después, pues asociado a infecciones y fallas multiorgánicas persistentes. Entonces, Em, dentro del manejo de la pancreatitis aguda, pues tenemos los diferentes ámbitos, ¿verdad? Que hay que considerar, que es la reanimación, la nutrición temprana, analgesia con opioides y manejo etiológico, ¿verdad? Pues eso lo vieron en la clase con el doctor. Sin embargo, lo que hablaremos el día de hoy es la parte del manejo de la nutrición temprana. Entonces, ¿y por qué está este riesgo de malnutrición en la pancreatitis aguda? Es porque estos pacientes pues desarrollan una cascada inflamatoria, ¿verdad? En donde esta misma cascada inflamatoria y la presencia de todas las citoquinas proinflamatorias, interleucinas 1 y 6, factores de necrosis, todo esto va a conllevar a que el paciente pues esté en un estado hipercatabólico donde se esté perdiendo tanto masa muscular como masa grasa, y por lo tanto hay un riesgo de malnutrición, ¿verdad? Em, y también, ¿verdad? Este riesgo se da tanto porque el ayuno viene a ser como parte del tratamiento
que se le ofrece al paciente al inicio y, e incluso se tiende a mantener por muchos días. Entonces, y se comienza, pues al inicio se deja el ayuno por la parte del dolor, ¿verdad? Porque el paciente viene con mucho dolor, intolerancia. Sin embargo, pues ahorita lo vamos a ver de que pues este paradigma ahora está cambiando, ¿verdad? Ha cambiado mucho en los últimos años de cómo se debe tratar. Em, entonces, estos periodos largos de ayuno van a condicionar todavía más, ¿verdad? El proceso hipercatabólico del paciente. Recordar que esta base fisiológica que se había planteado había sido porque, como sabemos, las fases de la alimentación cursan con una fase cefálica, otra gástrica y otra intestinal, en donde la cefálica, más que todo, pues es una fase que se da y es estimulada por el nervio vago, ¿verdad? En donde, pues, al ver el alimento, pues ya se van a estimular, ¿verdad? Cierta secreción de enzimas, ¿verdad? Y esto pues se da en 10% esa secreción, ¿verdad? Y la fase gástrica es aquella fase, bueno, que responde justamente al contenido que está en el estómago, ¿verdad? La distensión gástrica. Em, y la fase intestinal, pues responde específicamente a la llegada del tipo de alimento, ¿verdad? Al duodeno. Entonces, em, por ejemplo, si es un alimento ácido sí, un alimento ácido, pues va a provocar la secreción de secretina, ¿verdad? Y al mismo tiempo, pues una estimulación del páncreas. Y bueno, para poder neutralizar, ¿verdad? Entonces se libera también el bicarbonato por el páncreas y pues así es esta estimulación que se da. Igualmente si es pues un alimento muy grasoso, pues se da la estimulación de los ácidos pancreáticos por la colecistoquinina, ¿verdad? Entonces, y todo esto pues para mejorar la digestión. Sin embargo, ¿qué es lo que ha pasado? Esto, cuando se da el ayuno, lo que se quiere es como que evadir todas estas fases en donde hay estas secreciones de enzimas y por eso se había pensado que el ayuno pues tenía como una relevancia, ¿verdad? En estos pacientes. Y bueno, la idea que se tenía era evitar la estimulación inducida por los alimentos. em, que pues se daba por la función exocrina del páncreas y disminuir la inflamación y acelerar la recuperación y poner el páncreas en reposo. Esta práctica histórica era esperar hasta que el dolor fuera mínimo y las enzimas estuvieran en tendencia descendente antes de poder iniciar la alimentación oral. Entonces, ¿qué beneficios? Ahora es sabido, ¿verdad?, que la alimentación enteral tiene muchísimos beneficios y entre ellos, pues es que en estos pacientes específicamente va a evitar la translocación bacteriana desde el lumen intestinal hasta el tejido pancreático ya infectado, que previene la necrosis pancreática infectada. Entonces ahora se conoce, ¿verdad?, que ya no debe ser o la regla del reposo pancreático. Sí van a haber momentos en los que el paciente pues va a cursar con intolerancia o que algunos pacientes lo lleguen a cursar. Sin embargo, se debe priorizar la alimentación enteral como lo vamos a ver ahorita más adelante, em, en donde se va a promover la estimulación intestinal en lugar del reposo intestinal, ¿verdad? En cuanto a la evaluación nutricional, pues las guías actualmente de la ESPE del 2024 para pancreatitis aguda, leve a moderada, todos los pacientes deberían ser evaluados por medio del NRS, que es una herramienta de screening nutricional, en donde pues se evalúa el tipo de nutrición que tiene, la pérdida de peso y el índice de masa corporal actual. ¿Verdad? Y de acuerdo con el resultado, pues vamos a situar al paciente en un nivel de riesgo, ¿verdad? Sin embargo, los pacientes que cursan con una pancreatitis aguda grave siempre se deben considerar como
de un alto riesgo nutricional. Y también las guías nos muestran también de que se puede hacer este screening nutricional o estas valoraciones iniciales por medio de los criterios GLIM, que son criterios etiológicos y fenotípicos, en donde se debe tener al menos un criterio etiológico y un criterio fenotípico para poder diagnosticar o confirmar una malnutrición, por ejemplo, que haya pérdida de peso, el bajo índice de masa corporal o un índice de masa corporal menor de 20, una pérdida de peso, dependiendo del grado o el porcentaje de pérdida de peso que se haya tenido, pues también se debe medir la masa muscular en estos pacientes en la valoración inicial, ¿verdad? Que como lo ven acá, se utilizan diferentes métodos y si alguno de ellos no está disponible, pues se recomienda utilizar medidas antropométricas como la circunferencia de pantorrilla, circunferencia de media de brazo y el examen físico, ¿verdad? Entonces, sí, también en esta área tenemos una valoración como positiva, digamos, que está presente, digamos, alguna deficiencia o los rangos de normalidad en alguno de los pacientes pues, están disminuidos, ya podemos pensar en una malnutrición y tener a este paciente pues como en pues como en riesgo nutricional, ¿verdad? Ahora, los requerimientos energéticos en estos pacientes, voy a hablar primero de esto. ¿Qué es lo que se recomienda? En general, pues no hay una variación tan alta, ¿verdad? Como en la enfermedad que vimos anteriormente, que fue cirrosis, pero sí llegamos a ver, ¿verdad? Unas dietas hipercalóricas que van entre 25 y 35 kilocalorías al día. Em, Como les decía, estos pacientes van a ser hipermetabólicos, entonces en cuanto más grave es la pancreatitis, entonces más excesivo va a ser el hipermetabolismo que se tenga. Entonces a medida pues tengamos un paciente que tiene una pancreatitis grave, pues vamos a tener que aumentar la cantidad de calorías que vamos a ofrecer. Si la enfermedad se complica por sepsis o insuficiencia multiorgánica, el gasto energético en reposo aumenta significativamente. Se ha demostrado que las ecuaciones de predicción no son lo suficientemente sensibles para estimar el gasto calórico. Siempre el gold standard va a ser la calorimetría indirecta, sin embargo, pues no es un método que tenemos disponible en nuestro país. Por lo tanto, no se recomienda utilizar ecuaciones como, por ejemplo, Harris-Benedict u otras ecuaciones. Siempre la recomendación va a estar dada, ¿verdad?, por un método de estimación, no por una ecuación, sino por un método de estimación más rápida que va entre 25 y 35 kilocalorías al día, ¿verdad? Para nutrición enteral o parenteral, de acuerdo con la gravedad de la que curse la pancreatitis. Y sí se debe evitar la sobrealimentación, ya que como sabemos, ¿verdad? Hay una, va a haber una Ahí resistencia. sí. No, porque le pongo en el mueble el cafecito de Gerardito. Sí, pues va a tener que levantarme. Bueno, entonces como sabemos, vamos a tener em, una hiperglucemia, ¿verdad? Una resistencia a la insulina en el 90% de estos pacientes. Entonces, Ahorita me está yendo la cabeza hay que porque tener en cuenta esta la señora que necesidad que tenemos Flora, sí, sí. pues, de no sobrealimentar. Esta mujer es aburrida. Bueno, también tenemos hablando ya del tipo de pancreatitis que se cursa, entonces tenemos que la nutrición en la pancreatitis leve a moderada, pues ya están establecidos ciertos criterios que se tienen que tomar en cuenta. No es necesario iniciar ahora actualmente con líquidos claros porque era la regla. Siempre se puede empezar, y ahora todas las guías nos están hablando de que sí se puede empezar la dieta con una dieta blanda, baja en grasas.
Ajá. Entonces, siempre se debe ofrecer la dieta oral, ¿verdad? Lo más pronto posible, independientemente de los niveles séricos de lipasa y de, bueno, y de amilasa. El hambre del paciente también va a ser el momento que puede guiar el inicio, ¿verdad?, de la nutrición en este tipo de pacientes que tienen una pancreatitis leve a moderada. En pancreatitis aguda, incapacidad por alimentarse por vía oral, siempre se va a preferir una nutrición enteral a la nutrición parenteral, siempre. Y la nutrición enteral, por lo que veníamos hablando antes, ¿verdad? Que no va a haber translocación bacteriana, no va a haber esta infección del páncreas. La nutrición enteral debe iniciarse de forma temprana, dentro de las 24 72 horas del ingreso, en caso de que haya, ¿verdad?, intolerancia a la alimentación oral. Y en caso que la nutrición enteral se deba utilizar, pues sí se tiene que preferir una fórmula polimérica inicialmente, ¿verdad? Ahorita yo les voy a hablar más adelante de lo que son las diferentes fórmulas con las que se puede abordar ese tipo de pacientes, pero pues siempre va a ser una fórmula polimérica, o sea, una fórmula estándar. Por ejemplo, una fórmula que no sea tipo Alitrac, que son más elementales, ¿verdad? Sino una fórmula polimérica estándar. Si se requiere nutrición enteral en pacientes con pancreatitis aguda, se debe administrar mediante una sonda nasogástrica inicialmente, nasogástrica, en caso de que se requiera nutrición enteral. En caso de que haya intolerancia digestiva, dolor, vómitos, siempre, ¿verdad? Se va a manejar como este avance, ¿verdad? La sonda nasogástrica, una sonda nasoyeyunal, ya que, pues, más allá o 30 centímetros más allá del ángulo de Treitz, pero siempre primero se va a preferir la sonda nasogástrica, o sea, sonda en el estómago. Entonces, más o menos va así, ¿verdad? La intervención en el en el de los que a todos los pacientes se les debe hacer una valoración nutricional, seguido de que se les debe ofrecer siempre la alimentación oral, independientemente de los niveles de lipasa, ¿verdad? Siempre que el paciente lo tolere. Em, También siempre se va a preferir una alimentación baja en grasas, una alimentación más blanda para poder iniciar la alimentación con estos pacientes, que en comparación a lo que se manejaba antes, que era una dieta líquida de líquidos claros, o sea, prácticamente agua, era como se iniciaba anteriormente pues la alimentación en pancreatitis. En pacientes que tienen no tienen habilitada la vía oral por los diferentes motivos que puedan ocurrir, ya sea vómitos, diarrea, siempre se va a preferir, ¿verdad?, la alimentación enteral antes de la parenteral. Y la nutrición enteral debería ser iniciada, ¿verdad?, entre las 24 y 72 horas después de la admisión del paciente. Entonces, un metaanálisis mostró que solo un 16,3% cursan con intolerancia a la vía oral, ¿verdad? La mayoría de los pacientes llegan a tolerar inicialmente la vía oral y los factores de riesgo o que se vieron en este metaanálisis de los pacientes que podrían que cursaron con intolerancia, pues es que había una lipasa 2,5 veces mayor de los niveles de normalidad, también cuando hay presencia de derrames y colecciones y cuando hay mayor gravedad, ¿verdad? Entonces, claramente en estos momentos vemos que la cantidad de pacientes que van a requerir nutrición enteral es mucho menor. Sin embargo, se debe considerar, ¿verdad? En caso de que el paciente no pueda, eh, pues tener una adecuada alimentación. Em, el método de soporte nutricional. Aquí hay muchas formas en las que se puede administrar, en las que se ha visto o hay muchas formas controvertidas en las que se puede abordar la pancreatitis. Por ejemplo, pues se habla de nutrición enteral, de que en dónde, que si en el ayuno o a nivel gástrico, que si nutrición enteral o parenteral, que si el uso de ciertos suplementos o no.
que el tipo de la fórmula que se va a utilizar. Entonces, ahorita vamos a hablar de eso en caso de que ya se haya elegido pues una nutrición enteral, digamos, cuáles serían las ventajas y las desventajas de utilizar una nutrición enteral en contra de la parenteral, ¿verdad? Em, la vía de administración, en una de ellas, pues en la nutrición enteral, va a ser en el tracto gastrointestinal y en la parenteral, pues claramente va a ser por vía central o por vía de catéter venoso periférico. Em, ¿Cuáles son las ventajas de la nutrición enteral? Como les había hablado, mantiene la integridad intestinal, va a disminuir las complicaciones infecciosas, tiene menor costo, mejora la respuesta inmune, catabólica y disminuye la mortalidad y la falla orgánica. ¿Qué es lo que nos asegura también la nutrición parenteral? Que va a ser una alternativa para mantener, digamos, y dar los requerimientos que el paciente necesita en el tracto gastrointestinal. Permite también el control preciso de nutrientes que se van a dar, o sea que si vamos a iniciar con, qué sé yo, 300 calorías, pues eso va a ser lo que se va a ofrecer en la nutrición parenteral. Em, las desventajas, pues en la nutrición enteral es que pues va a haber, siempre hay un riesgo de intolerancia y puede que no sea viable en caso de ilio, isquemia, obstrucción intestinal. En el caso de la parenteral, la desventaja que tenemos es que hay mayor riesgo de infecciones, hiperglicemias, es más costosa, riesgo de sobrealimentación. Entonces, la alimentación enteral siempre se va a indicar cuando el tracto gastrointestinal esté funcional y la nutrición parenteral cuando la nutrición vía enteral no sea posible, no se tolera o está contraindicada, haya ilio, haya obstrucción, ¿verdad? Entonces, en esos momentos, pues va a estar indicada la nutrición parenteral. Y algunas de las complicaciones más frecuentes pues son la intolerancia, el vómito, la diarrea y en el caso de la nutrición parenteral pues es la sepsis por el catéter, alteraciones metabólicas, por ejemplo hiperglucemia, la falla hepática. Entonces hay que estar pues tener mucho cuidado en el caso de la nutrición parenteral y pues saber cómo manejar los macronutrientes con estos pacientes. Y pues tenemos que también, ¿verdad? El costo de ambas es muy distinto. Entonces es mucho más bajo el costo de la nutrición enteral. Por lo tanto, se puede mantener por más tiempo que la nutrición parenteral. Em, la vía de administración es, bueno, se va a elegir si por medio de, digamos, este tipo de algoritmos en donde si no tolera la vía oral, pues ahí se va a avanzar, ¿verdad? A una sonda, ¿verdad? Nasogástrica, y si no la tolera, pues ahí sí que, como lo veníamos hablando, a una sonda nasoyeyunal, que esta sonda nasoyeyunal em, se va a ir haciendo esta progresión, ¿verdad? La nutrición, ¿verdad? No se va a iniciar directamente con el 100% de los requerimientos, pero si esta misma no llega a cubrir por la misma intolerancia que puede cursar el paciente, si no cubre el requerimiento, pues se elige tener una nutrición parenteral como suplementaria, no total, pero sí suplementaria. También se habla em, de cómo se va a definir la intolerancia a la nutrición enteral en la pancreatitis aguda. Y es, bueno, ciertos autores la definen esa intolerancia, ¿verdad? Con una ingesta por debajo del 80% del objetivo a las 72 horas tras iniciar la nutrición enteral y más de uno de los siguientes, por ejemplo, vómitos o regurgitaciones, distensión abdominal y diarrea. Y los factores clínicos que se asocian más que todo con esta intolerancia a la nutrición enteral va a ser pues, la presencia de diabetes, necrosis pancreática, la lipasa sérica muy elevada, como les decía, por encima de 2,5 veces más de los valores normales, acumulación de líquido peripancreático y síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, esas son las alarmas que nos pueden dar de que un paciente pues, puede tener intolerancia a la nutrición enteral. Y las consideraciones iniciales, pues es que sí siempre se tiene que considerar y evaluar los factores
que no están relacionadas a la alimentación, que pueden agravar, ¿verdad? La intolerancia, por ejemplo, algunos fármacos, infecciones gastrointestinales, alteraciones anatómicas, ¿verdad? Entonces, todo esto podría llegar a ocasionar, ¿verdad? No en sí la nutrición como tal, sino más bien se tiene que evaluar todos los factores que podrían llegar, ¿verdad? A ocasionar este inconveniente. Entonces, ¿cuál es más o menos la fisiopatología que se da en intolerancia, ¿verdad? Que cursan los pacientes con pancreatitis aguda? Y es que como existe esta respuesta inflamatoria aguda, pues siempre se va a dar, ¿verdad? Un daño orgánico temprano y este mismo daño va a llevar a la disfunción de la barrera intestinal, a mayor permeabilidad intestinal que conlleva claramente a la translocación de bacterias y endotoxinas y a las infecciones y a la sepsis. Entonces, todo eso pues va a condicionar la intolerancia. También esta misma disfunción inmunológica va a llevar, ¿verdad? Esta desregulación de las citoquinas proinflamatorias, anomalías linfocitarias, inmunosupresión, disminución de la función de la barrera intestinal, ¿verdad? También estos pacientes van a cursar con gastroparesia, por lo tanto va a haber retraso del vaciamiento gastrointestinal. Las colecciones peripancreáticas que lo hablábamos antes van a causar tanto una compresión como una obstrucción gastrointestinal. Em, en los tratamientos médicos, también el uso de opioides van a disminuir la motilidad gastrointestinal y todo esto pues va a llevar a un aumento de los síntomas de la gastroparesia. Entonces, es por ello que estos pacientes tienden a cursar con esta intolerancia a la alimentación, em, a la nutrición enteral, ¿verdad? Pero como hablamos, esto va a depender siempre del nivel o la gravedad del paciente. Ahora hablando de la nutrición enteral como tal, aquí una forma de abordarlas, pues es lo que siempre se está hablando, es acerca de que si se puede que sean oligoméricas o poliméricas. Las poliméricas son las dietas estándar o que tienen proteínas completas. Y dentro de las oligoméricas son aquellas que contienen aminoácidos, em, tienen la proteína pues dividida, ¿verdad? Ya sea en proteínas parcialmente hidrolizadas, que son las semielementales, y las elementales son aquellas que cuentan únicamente, ¿verdad?, con los aminoácidos, que ahorita les voy a enseñar cuáles son algunas de las opciones elementales que existen en el mercado. También la vía, ¿verdad? Siempre está controvertido, ¿verdad? Por dónde, cuál es la más beneficiosa para este tipo de pacientes. Entonces tenemos de que la sonda nasoyeyunal evita la estimulación pancreática y la sonda nasogástrica es más fácil de colocar. Algunos inconvenientes que tiene la nasoyeyunal es que, bueno, claramente va a ser necesario el uso de una endoscopía o que se tenga que realizar una endoscopía para poder tener una sonda nasoyeyunal. Es por ello que siempre se va a preferir la sonda nasogástrica para no tener al paciente, pues claramente en ayuno tantos días. Em, el inconveniente de la zona nasogástrica es que teóricamente va a estimular la secreción pancreática. Sin embargo, como lo veníamos hablando antes, es necesaria esta estimulación hasta cierto punto para evitar esta translocación bacteriana. Y que puede haber riesgo de broncoaspiración, ¿verdad? Ese es uno de los inconvenientes de la zona nasogástrica. Em, y pues en ambas no se han visto, en los diferentes estudios no se han visto diferencias en las tasas de mortalidad, complicaciones infecciosas, dolor, diarrea y necesidad de cirugía, tolerancia y balance energético. Y bueno, aquí hay que ponerle mucho ojo, ya que, bueno, si hay una obstrucción gástrica, pues si hay una obstrucción a nivel gástrico, pues sí se va a requerir una sonda nasoyeyunal. O si no, pues si no está disponible una nutrición parenteral, em,
o una yeyunostomía guiada por una endoscopía. Ahora, esta alimentación, ¿cómo puede ser? Esta, pues hablamos de una alimentación tardía o una alimentación precoz, en donde vemos que la dieta precoz va a acortar la estancia hospitalaria. Eso es lo que nos dicen todos los artículos actuales. Sí, los artículos actuales son los que nos están hablando de que la dieta o la alimentación precoz va a cortar la estancia hospitalaria. La dieta tardía, pues se tenía como pensado que necesitaba riesgos, sin embargo lo estamos hablando y pues no es así. Em, de la dieta precoz, pues no hay ningún inconveniente y la dieta tardía, pues lo único es que va a retrasar el proceso y pues va a aumentar los días de estancia hospitalaria, lo que nos va a llevar a un aumento de los costos, ¿verdad? Em, y bueno, hablando del tipo de alimento, hablando primero de la consistencia, ¿verdad? Hablar que antes se tenía como un objetivo iniciar con una dieta de líquidos claros. Em, Sin embargo, ahora lo que actualmente se dice o lo que las guías nos hablan es acerca de una dieta blanda, ¿verdad? E iniciar con una dieta blanda, baja en grasas, en pancreatitis aguda, ¿verdad? Leve. Em, bueno, en cuanto a la composición de la dieta, bueno, se han hecho diferentes metaanálisis y estudios en los que, bueno, por ejemplo, en esta dieta hicieron una comparación en varios grupos de pacientes con pancreatitis. ¿Y qué hicieron? Bueno, a un grupo pues le dieron una dieta de líquidos claros con posteriormente le fueron aumentando a una dieta baja en grasas y ahí aumentando pues las calorías, las proteínas durante los días subsecuentes, o sea, hasta el día número 5 como lo ven ahí. Entonces comenzaron con 200 calorías en el día uno, 800 en el siguiente. Y luego en el tipo de dieta que le ofrecieron al siguiente grupo de pancreatitis, pues fue una dieta hipocalórica, blanda, también baja en grasas, con un aumento, ¿verdad?, gradual de las cantidades de sólidos y calorías en los días subsecuentes. Y pues ya en el grupo número 3 es donde incluyeron ya una dieta de una dieta blanda completa que aportaba 1800 calorías desde el día uno, o sea, cantidades normales, sin hacer una progresión y sin que hubieran días de líquidos claros que no aportaran prácticamente nada. Entonces, lo que vieron fue que en estos pacientes, la proporción de pacientes con recurrencia de dolor abdominal, pues no tuvo no fue estadísticamente, pues no hubieron muchas diferencias. Entonces, no hay tanta diferencia, ¿verdad? En iniciar una dieta blanda, normal, ¿verdad? En ese tipo de pacientes. En cuanto a la recurrencia del dolor, va a ser prácticamente igual. Y, y ya que pues lo podemos hacer de esta forma, vamos a garantizar, ¿verdad? Que los pacientes tengan pues una estancia hospitalaria más corta. Y es por ello que también, por ejemplo, las directrices del Colegio Americano de Gastroenterología en el año 2024, pues siempre lo que recomiendan es que en estos pacientes se va a iniciar siempre la alimentación enteral entre las 24 y 48 horas después de la admisión, como sea tolerada por el paciente, no como el tradicional, nada por boca. Y en pacientes que cursan con una pancreatitis leve, se sugiere una nutrición enteral oral con
una nutrición enteral blanda, baja en grasas, que pues esta progresión de la que hablábamos antes. Entonces, tenemos varias recomendaciones, como les decía, que pues contradicen totalmente esta práctica que anteriormente se realizaba. Ahora, en la pancreatitis grave. ¿Qué ocurre en la pancreatitis grave? Pues aquí ya tenemos otro tipo de pacientes, ¿verdad? En donde pues la mayoría de ellos que tienen una pancreatitis grave van a requerir soporte nutricional temprano para mejorar el pronóstico, especialmente en casos de sepsis o necrosis pancreática. Y pues siempre se va a elegir la nutrición enteral. El soporte de elección siempre va a ser la nutrición enteral, ya que va a preservar la barrera intestinal, previene la translocación de bacterias y va a reducir las infecciones. Y al mismo tiempo va a reducir el catabolismo, la insuficiencia orgánica y la mortalidad. Y pues claramente es más segura y efectiva que la nutrición parenteral. En pacientes con pancreatitis aguda necrotizante grave, se puede requerir de ambas, ¿verdad? Se puede requerir tanto nutrición enteral como parenteral si no se cubren los requerimientos, ¿verdad? Solo por la vía enteral. Entonces, si no se cubren los requerimientos, ya sea si no se cubren por la misma intolerancia, ¿verdad? Por la misma elevación de los triglicéridos, digamos, eh, siempre se va a preferir, ¿verdad? Siempre se tiene que preferir pues, la nutrición enteral junto con la parenteral en este tipo de pacientes para poder garantizar que se cubran todos. En el caso de la nutrición parenteral, pues sí puede haber una intolerancia a las grasas. Entonces, estas grasas nos hablan de niveles por encima, ¿verdad? Si hemos visto este tipo de pacientes, pues cursan con hipertrigliceridemias muy marcadas. Pero sí, en la nutrición parenteral las grasas van a ser seguras, o sea, sí se van a poder aportar lípidos en la nutrición parenteral siempre que los triglicéridos sean menores a este rango, o sea, 1000 miligramos sobre decilitro, ¿verdad? Y si sobrepasan de estos niveles, pues, ¿verdad? Lo más indicado va a ser reducir al menos a 1,2 o 0,3 gramos por kilo de peso al día de lípidos o pues por completo suspender los lípidos hasta que los niveles de triglicéridos se normalicen en el caso de la nutrición parenteral. Chicos, en este momento voy a dar una, una pausa para que puedan relajarse un ratito y vamos a retomar la clase en 10 minutos. Entonces, para ya pues continuar con la segunda parte de la clase, les voy a dar un tiempito para que se relajen un momento. Y les enviaré por el chat ahorita la lista de asistencia.
Hola chicos, vamos a continuar con el resto de la clase. Voy a compartir pantalla nuevamente. Bueno, entonces, hablando de la pancreatitis grave, pancreatitis aguda grave, como les decía, siempre se va a necesitar, pues en caso de que no se puedan alcanzar los objetivos, pues sí, nutrición parenteral y enteral, o sea, nutrición parenteral suplementaria. Entonces vemos este algoritmo en donde si pues tenemos un paciente que está con pancreatitis aguda severa, pues lo que se va a recomendar es una nutrición igualmente temprana. Siempre se va a preferir la nutrición enteral a una sonda, ya sea alimentación oral, nasogástrica, nasoyeyunal. Y se va a preferir siempre una dieta polimérica. Si no se tolera, pues sí, ya va a ser una dieta semi-elemental. ¿Cuáles son las fórmulas poliméricas? Pues tenemos estas que ustedes ven por arriba, ¿verdad? Estas son las fórmulas poliméricas que existen. Hay muchas otras. Y las semi-elementales o las elementales, pues son básicamente estas, por ejemplo, de la marca Alitrac, Enterex, IMX, que son pues dietas semi-elementales que tienen cierto tipo de aminoácidos, ¿verdad? Que van a ser pues básicamente son fórmulas semielementales que sí van a estimular en menor medida, ¿verdad?, la secreción pancreática en caso de que no se tolere una fórmula polimérica. Sí, la meta nutricional no se logra alcanzar, pues sí se tiene que agregar nutrición parenteral, como les hablaba antes. Si la nutrición enteral no es posible, no se llega a dar después de 3 días, pues ya a los 3 días sí es necesario considerar una nutrición parenteral. Em, y se tiene que agregar una nutrición parenteral si en 3 días no se alcanza la meta de calorías. O sea que si se logra tener la nutrición enteral, pero pues no se logran alcanzar los objetivos, pues entonces sí se agrega una nutrición parenteral y por a los 3 días, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta esa parte. Pero pues siempre se va a preferir la nutrición enteral, ¿verdad? La nutrición enteral y con fórmulas poliméricas, ¿verdad? Y si no se tolera, pues ya sí luego avanzar a fórmulas semielementales. Aquí también tenemos otro algoritmo que pues aquí consideran tanto los criterios de Ransom como el Apache 2, en donde y también la tomografía abdominal, en donde, por ejemplo, si el paciente tiene si hay pancreatitis aguda, dolor abdominal, aumento de la amilasa y lipasa, pues ya se van a considerar estos criterios que les estoy hablando yo, que es el Apache, los criterios de Ransom y el TAC, ¿verdad? Imágenes que nos hablen de las colecciones que puedan existir. Entonces, en caso de que el Apache tenga menor de 2 puntos, criterios de Ransom menor de 2 y que no haya necrosis, pues se puede continuar el tratamiento de soporte normal. Em, en caso de que haya criterios de Ransom mayor de 3, Apache mayor de 10, necrosis en la tomografía o en el TAC, se debe poner una sonda nasoyeyunal. O sea, aquí ya nos habla de que, bueno, si cumple con ciertos criterios el paciente, pues ya va a ser necesario utilizar la sonda nasoyeyunal e iniciar la nutrición enteral, ¿verdad? Si no se puede dar este acceso yeyunal, ¿verdad? Se tiene que iniciar la nutrición parenteral y estos autores hablan de ya
5 días después del ingreso, ¿verdad? Si no se puede iniciar la nutrición parenteral, pues iniciarla 5 días. En los otros autores, esto más que todo en pancreatitis grave, ¿verdad? Y los otros pues nos hablaban de ya 3 días. Em, si hay acceso ayunal y hay tolerancia, pues se tiene que continuar la nutrición enteral. Si se llega a ver una resolución del dolor, disminución de la amilasa y la lipasa, pues ya se tiene que avanzar a la dieta líquida. Em, si permanece asintomático, pues ya avanzar la dieta normal. Si no hay acceso ayunal, en caso de que no haya resolución, pues entonces, si hay intolerancia a la nutrición oral y hay síntomas recurrentes, pues se tiene que volver a evaluar, ¿verdad? El inicio de la nutrición enteral. Un segundo, perdón. Ok, bueno, continuamos. En cuanto al uso de los probióticos y los probióticos también es muy controvertido, ya que en ciertos pacientes, pues en algunos estudios anteriores o pasados, con pocos pacientes se vio de que pues sí, podría haber que si hayan beneficios con ciertas cepas, eh, disminución de las infecciones, disminución del uso de antibióticos, menos necesidad de cirugía, estancias hospitalarias más cortas. Sin embargo, en otro estudio donde ya se consideraron más pacientes, hicieron una mezcla de ciertos probióticos y lo compararon con placebo, ¿verdad? Entonces vieron de que no había diferencia en las infecciones e incluso podía haber mayor mortalidad en el grupo probiótico y más isquemia intestinal en el grupo probiótico. Y esto pues hablaban de que podría haber sido por el tipo de cepas que estuvieran utilizando. Sin embargo, a partir de entonces está contraindicado el uso rutinario de los probióticos. Se han realizado otros estudios en los que por la misma translocación bacteriana em, que se da, siempre se sigue estudiando, ¿verdad? El uso de los prebióticos y los probióticos, entendiendo como prebiótico todo, ¿verdad? Lo que va a ayudar a que haya un mejor o mayor cantidad de microorganismos, em, o que hay una simbiosis intestinal, ¿verdad? Entonces, entre estos prebióticos tenemos la fibra de diferentes tipos y con los probióticos, pues ya conocemos, ¿verdad? Tenemos diferentes tipos de cepas que pueden llegar a ser probióticos, pero en el caso de los probióticos, pues sí, van a estar en la mayoría de los casos, pues contraindicado, ya que no se ha visto un efecto muy marcado que de tanto beneficio con estos pacientes. De hecho, pues que no había, en muchos estudios vieron de que no había disminución de las complicaciones de la estancia hospitalaria. Sin embargo, en otros vieron también de que sí hubo mejoría en estas áreas. Entonces, la ESPEN, por lo tanto, no va a recomendar el uso de los probióticos, ¿verdad? En los pacientes, ¿verdad? En este tipo de pacientes. Entonces vemos acá, ¿verdad? Como les decía, la guía ESPEN, que es la Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo, que pues hablaba de que pues, no se va a recomendar los probióticos como tal, ¿verdad? Cepas de probióticos específicos en estos pacientes. Sin embargo, otros estudios hablaban del uso de los probióticos como el cierto tipo de fibra que sí podrían llegar a inmunomodular, sin embargo, continúan estando como que en mucha controversia. Y las guías hablan específicamente de los probióticos y no se recomiendan. Vieron de que incluso, pues compararon el grupo probiótico con placebos y vieron de que sí podía haber incluso mayores infecciones, eh, em,
y pues mayores estancias hospitalarias incluso en esos pacientes, como lo miran ustedes por acá. En cuanto ya hablando de la nutrición parenteral, sí se llega a requerir, ¿verdad? Siempre va a ser necesario, en la medida de las posibilidades o la existencia que haya, el uso de los ácidos de omega 3 para mejorar pues, los PCR, la oxigenación y el balance de citoquinas proinflamatorias. Y se ha visto de que pues tiene muy buenas respuestas. En el caso de la glutamina ha sido otro que está muy en estudio y es otro que sí se recomienda utilizarla en la nutrición parenteral con una dosificación de 0,2 gramos por kilo de peso al día, hablando de la nutrición, ajá, en la nutrición parenteral. Y hay mayor beneficio si se administra temprano, porque como también se va por ese mismo hipercatabolismo, se va a disminuir mucho, ¿verdad? La glutamina como un aminoácido que es junto con otros aminoácidos. Entonces, la suplementación de esta sí ha tenido em, tiene muy buena evidencia. Entonces, se ha visto que puede llegar a reducir la proteína C reactiva y las complicaciones infecciosas, mejorar el estado nutricional y el balance nitrogenado, también la disminución de la mortalidad y, como les decía, mayor beneficio si se administra temprano. Entonces, bueno, como ven aquí, se encuentra como para el uso de la nutrición parenteral, se encuentra como la marca de Dipeptiven. Ajá, y está mezclada con la glutamina y la alanina. Normalmente no está sola. Em, y como les digo, debería ser suplementada a 0,2 gramos por kilo de peso al día, ¿verdad? Em, y bueno, acá este es otro estudio español que pues estudiaron 24 hospitales terciarios en donde vieron que evaluaron a 1.651 pacientes con pancreatitis aguda, de los cuales 1.085 tenían pancreatitis leves. Entonces, en estos pacientes, a mayor días de ayuno, más fue la estancia hospitalaria, ¿verdad? Hubo una correlación positiva entre los días de ayuno y la estancia hospitalaria. Y en este análisis se hizo un análisis multivariante de factores asociados a la estancia hospitalaria o a estancias mayores de 6 días, en donde vieron que el ayuno, a días de ayuno, pues aumentaba pues al doble las estancias hospitalarias. Y bueno, hay muchas dietas que se recomiendan o que se hablan mucho, pues para la dieta de protección biliar o dietas pancreáticas, de protección pancreática, en donde, bueno, se les recomienda al paciente realice 5 a 6 comidas al día de poco volumen y con horario regular. Eso está bien. Coma despacio y tranquilo, masticando bien los alimentos, que pues es como muy genérico. Elija alimentos y preparaciones con texturas blandas como purés, compotas. No hay ninguna evidencia de eso. Estamos hablando de que pues un paciente iniciar justamente la alimentación pues puede ser con una alimentación blanda como tal, no en purés, no en compotas, no batidos de frutas. Descansar acostado, elevar la cabecera pues son recomendaciones muy genéricas, evitar alimentos fríos o calientes, tómelos a temperatura ambiente, no tienen ninguna. Y también se recomienda en muchas ocasiones evitar ciertos alimentos que tienen grasa, por ejemplo, leche, derivados lácteos, y eso no tiene ninguna evidencia, ¿verdad? Una vez que ya se ha resuelto el dolor abdominal, pues se puede llegar a consumir las cantidades, digamos, normales, hasta un 30% del valor calórico total de alimentos, ¿verdad? Que contengan cierta cantidad de grasa. Entonces, debemos evitar hacer recomendaciones, pues nada más así al aire, solo porque se han recomendado durante mucho tiempo y que no tienen ninguna evidencia científica. Y bueno, si tienen alguna duda con respecto a este abordaje de la pancreatitis, pues
estamos aquí, ¿verdad? Para resolver cualquier duda. En este momento, pues doy un tiempito para que tengamos ahí, para que podamos aclarar dudas si las tenemos. Estas son las referencias bibliográficas y lo que quiero que hagamos, ¿verdad? Después de las dudas, es que en el área de los documentos le subí un artículo que quiero que leamos, ¿verdad? Para ampliar un poquito más y que lo trabajen en grupos, que puedan leerlo en grupos y lo discutan en grupos. Y ese está en el área de descargas de documentos y para que puedan ahondar un poco más acerca de, pues, de este tema, el uso de los inmunomoduladores en la pancreatitis, el uso de probióticos en pancreatitis, entonces para que puedan tener una visión un poco más amplia acerca del tema. Em, bueno, si tienen dudas, pues estoy aquí, ¿verdad? Voy a dejar este tiempito para que despejemos dudas y posterior, pues se quedan grupos trabajando y leyendo acerca del tema. Hola, Master. Buenas noches. Esto de la lectura en grupos, ¿tenemos que hacerlo ahorita o después y tenemos que entregar algún resumen o cómo? Bueno, ahorita sí, se pretende que el resto del tiempo de la clase pues sea aprovechada para que puedan ahondar en este tema. Es un metaanálisis acerca de la inmunonutrición y de los diferentes inmunonutrientes que se pueden llegar a usar en pancreatitis aguda, para que puedan ahondar más en el tema y nada más la evidencia que manden al chat, ¿verdad? De que están reunidos ustedes. Está en la parte del módulo 3. Ok. Y módulo 3, ajá, en donde están las descargas. Está ahí el documento, se lo subí el día de hoy. Dice artículo de lectura. Buenas noches, mister. Una pregunta. Entonces, descargamos las cosas sería así. Descargamos esto que usted dice que está en el módulo 3. Nos reunimos en este momento con las personas que trabajamos en los grupos que tenemos ya asignados y le mandamos evidencia de que estamos reunidas. ¿Eso es lo que Así es, ocupa? exactamente, exactamente. Nada más enviar la evidencia de que están ustedes Ok. reunidos discutiendo el artículo. ¿Y ahorita la clase se termina o tenemos que Sí, regresar no, acá? no, 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 no. La clase pues la dejamos hasta aquí. Sin embargo, yo siempre voy a estar aquí, en el chat hasta las 8, ¿verdad? De la noche. Ah, ok, gracias. De nada. Tenemos una pregunta en el chat, ¿ah? Que si antes de Hay una pregunta. solo para fortalecerlo de la máster, cada uno de ustedes que tengan anticipado sus equipos de trabajo, se pueden reunir en chat de Zoom en lo que resta de la clase y solo le envían evidencias al chat de WhatsApp a la máster que están ustedes. Disculpe, doctora, se le escucha muy bajito. No sé si solo soy yo o a todos los demás, pero yo le escucho bien bajito. Sí se escucha de bajo. Casi no se entiende. No le logré entender lo que me decía. Les mencionaba que solo haciendo un pequeño comentario a la asignación que usted les envió, cada uno de ellos ya está distribuido en sus equipos de trabajo, se reúnen en grupos de Zoom y envían las capturas al chat. Eso sería y nos retiraríamos. Le doy paso, Master, para que pueda responder la pregunta que tenemos en el chat y Ajá, sí, ahorita la acabo de ver. Ok, dice que si las formulaciones especiales para nutrir a un paciente con pancreatitis se encuentran en farmacias normales o solo a nivel hospitalario. La verdad sí se encuentran en farmacias normales. Sí se pueden encontrar. Alitrax se encuentra en todas las farmacias prácticamente. Pues no en todas específicamente, pero pues la mayoría de las farmacias lo llegan a manejar o aquellas que están pues sí cerca de hospitales o aquellas farmacias un poco más grandes, pero sí se maneja a nivel de farmacias. La más común, la que más se utiliza de fórmulas elementales, por ejemplo, es el Alitrac, ¿verdad? Esa es una de las más comunes que se puede llegar a usar en pacientes ya más graves, en UCI, ¿verdad? Entonces, sí se encuentra en estas farmacias.
No es nada complicado llegar a encontrarlos. Y bueno, si no hay más preguntas, pues los dejo trabajando en sus equipos de trabajo, ¿verdad? Entonces, los dejo ahí para que puedan ahondar un poco más acerca del tema. Muchas gracias, Master. Entonces nos retiramos de este chat de Zoom. Ustedes crean los chats de cada uno de los grupos y envían las evidencias al chat de WhatsApp. Entonces, estamos en contacto, seguimos pendientes en los mensajes. Nos retiramos por acá y continuamos en los equipos de trabajo. Pasen buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.